Hollywood, un lugar donde la belleza se cotiza como una divisa y el rostro de una estrella a menudo es más importante que su talento. En las alfombras rojas, las luces resplandecen, las cámaras disparan sin cesar, y el mundo admira los rostros impecables que, aparentemente, nunca envejecen. Pero detrás de esta fachada brillante se esconde una verdad tan amarga como impactante. El precio de la juventud eterna puede costar el propio rostro, e incluso la propia identidad. Muchas celebridades, que antaño se consideraban intocables, hoy son apenas reconocibles. La presión por escapar del paso del tiempo las llevó a manos de cirujanos, a veces con esperanza, a menudo con desesperación, y no pocas veces con consecuencias catastróficas. Son historias de fama y caída, de belleza y pérdida, de valor y tragedia. Y nos plantean una pregunta que va más allá de cualquier bisturí. ¿Cuánto cambio puede soportar una persona antes de perderse a sí misma? 1. Michael Jackson. Michael Jackson no fue solo un músico, fue un fenómeno. Desde el niño de los Jackson 5 que encantó al mundo con su voz pura hasta el rey del pop que llenaba estadios y escribió la historia de la música, todo en él parecía más grande que la vida misma. Pero mientras sus canciones permanecían atemporales, su rostro se transformaba en un enigma que conmocionaba por igual a fans y críticos. Todo comenzó con una inseguridad: su nariz. Al principio, una pequeña corrección parecía inofensiva, casi imperceptible. Sin embargo, con cada intervención posterior, no solo cambió la forma de su cara, sino también su expresión. Médicos que lo conocieron informaron más tarde de docenas de operaciones. Algunos incluso hablaban de más de 100 intervenciones. Narices, pómulos, barbilla, párpados. Apenas una parte de su rostro quedó intacta. Año tras año, álbum tras álbum, aparecía un nuevo Michael, a veces con la nariz más fina, a veces con la piel más clara, a veces con rasgos tan extraños que muchos fans ya no reconocían al ser humano detrás de la leyenda. Era como si intentara borrarse a sí mismo, capa tras capa, corte tras corte. Lo trágico no fue solo la transformación en sí, sino la obsesión que la impulsaba. Michael buscaba la perfección, quería alcanzar un ideal que quizás nunca había existido. Pero en esta búsqueda desesperada, perdió al niño que una vez hizo bailar al mundo con ABC. Su muerte en 2009 fue un shock, pero muchos creen que había empezado a morir mucho antes, cada vez que se sometía al bisturí con la esperanza de ser finalmente perfecto. 2. Mickey Rourke. Mickey Rourke fue antaño el epítome del atractivo masculino en Hollywood. En los años 80, era considerado uno de los actores más carismáticos de su generación, un hombre con una presencia salvaje, una mirada penetrante y un cuerpo lleno de energía. Películas como 9 semanas y media lo convirtieron en un sex symbol, una estrella que parecía intocable. Pero la fama por sí sola no le bastaba. En su corazón latía una segunda pasión: el boxeo. En los años 90, Rourke dejó la gran pantalla y subió al ring. El sueño de hacer carrera en el boxeo no solo le costó sangre, sudor e innumerables lesiones, sino también su rostro. Varias fracturas de nariz, un pómulo destrozado, desgarros en la lengua y numerosas cicatrices lo marcaron. La otrora impecable imagen fue destruida por el brutal deporte. Para revertir todo esto, Rourke buscó la ayuda de un cirujano, pero lo que se concibió como una reconstrucción se convirtió en otra pesadilla. En lugar de devolverle su rostro familiar, varias operaciones fallidas empeoraron drásticamente su apariencia. Sus rasgos parecían antinaturales, su expresión facial endurecida, su rostro antaño tan vivo apenas reconocible. Incluso sus fans más leales apenas reconocían al hombre que una vez los había cautivado. Años después, Rourke habló con dolorosa honestidad sobre su decisión. Elegí al médico equivocado. Pero detrás de estas palabras hay más que una amarga constatación. Es la historia de un hombre que intentó recuperar el control de su vida, y en el proceso perdió lo que una vez lo hizo único. Hoy, Rourke sigue trabajando como actor,
Pero su rostro cuenta otra historia, la de la fama, el orgullo, la derrota y el alto precio que se paga cuando se intenta retroceder el tiempo con el bisturí. 3. Priscilla Presley. Priscilla Presley fue durante décadas la encarnación de la elegancia y la belleza clásica. El mundo la conoció como la esposa de Elvis Presley, el rey del rock and roll. Pero nunca se quedó solo como la mujer a su lado, sino que creó su propio legado, como actriz, empresaria y como símbolo de una era que encarnaba glamour y sofisticación. Sus rasgos faciales eran icónicos, contornos delicados, ojos radiantes y una presencia natural que la hacía parecer atemporal. Sin embargo, con los años también creció en ella la presión de estar a la altura de esa imagen para siempre. En un entorno donde la juventud es sinónimo de relevancia, parecía casi inevitable someterse a pequeñas intervenciones estéticas. Priscilla finalmente buscó la ayuda de un hombre que se hacía pasar por un especialista de renombre. Lo que no sabía, no era un médico titulado. Peor aún, no utilizó material médicamente aprobado, sino que le inyectó silicona industrial, un producto destinado a máquinas y piezas de automóviles, no a la piel humana. Las consecuencias fueron devastadoras. En poco tiempo, su rostro cambió drásticamente. La armonía que la había hecho tan especial se rompió. Los contornos parecían desiguales y la elegancia dio paso a un reflejo distorsionado. Los intentos de corregir los daños con más operaciones solo pudieron ayudar parcialmente. Algunas cicatrices, tanto externas como internas, permanecieron para siempre. Pero quizás aún más cruel que las marcas físicas fue la sensación de traición. Priscilla había creído estar en buenas manos y fue víctima de un charlatán que explotó sin escrúpulos su anhelo de perfección. A pesar de todo, mantuvo su dignidad. Más tarde habló abiertamente sobre lo que le había sucedido para advertir a otros y dejar claro que ni siquiera los más ricos y famosos están a salvo del engaño. Su historia es un recordatorio. La belleza puede desvanecerse, la confianza puede ser traicionada, pero la verdadera fuerza se muestra en el valor de seguir adelante con la cabeza alta, incluso después de experiencias tan amargas. 4. Donatella Versace. Donatella Versace nunca fue solo la hermana del legendario diseñador Gianni Versace. Se convirtió ella misma en un icono. Con su melena rubio platino, su voz ronca y un estilo a la vez provocador y glamuroso, dejó su huella en el mundo de la moda de una forma inconfundible. Era el rostro de un imperio que encarnaba lujo, pasión y orgullo italiano. Sin embargo, mientras llevaba la marca Versace a la cima del mundo de la moda, su propia imagen en el espejo empezó a cambiar cada vez más. En una industria obsesionada con la juventud y la perfección, Donatella estaba bajo una presión enorme. Pronto optó por intervenciones cosméticas, botox, rellenos, tratamientos láser, estiramientos faciales. Al principio los cambios eran sutiles, apenas perceptibles, pero con los años, las intervenciones se hicieron más visibles, casi inevitables. Su rostro parecía cada vez más tenso, los labios más voluminosos, los pómulos más marcados. Algunos lo llamaron autopuesta en escena, otros exageración. La elegancia antaño tan natural dio paso a una apariencia que el mundo observó críticamente. En pasarelas y portadas ya no solo sus colecciones eran el centro de atención, sino también la pregunta: ¿hasta dónde se puede llegar para preservar la imagen de la eterna juventud? Muchos percibieron su rostro cambiado como un símbolo de lo delgada que es la línea entre la autodeterminación y la autopérdida. Pero la propia Donatella nunca se ha disculpado. No se escondió, no eludió las cámaras. En cambio, siguió presentándose con orgullo y dejó claro que su cuerpo y su rostro son tan expresión de su estilo como los vestidos que diseña. En un mundo que condena sin piedad a las mujeres por cualquier signo de envejecimiento, ella decidió escribir sus propias reglas. Para algunos es un ejemplo de advertencia, para otros un símbolo de fuerza y libertad. La historia de Donatella muestra que la belleza en el mundo de la moda a menudo se construye de la misma manera que un vestido en la pasarela, fascinante, provocadora, a veces incómoda,
pero siempre expresión de una visión inquebrantable. 5. Cher es más que una cantante o actriz, es un símbolo andante de la autotransformación. Desde los años 60 ha logrado reinventarse una y otra vez. Su voz, sus actuaciones, sus atuendos y su incomparable carácter escénico la convirtieron en una leyenda. Pero mientras el mundo celebraba su arte, Cher libraba una constante batalla contra un enemigo invisible: el tiempo. A diferencia de muchas otras celebridades, nunca hizo un secreto de sus intervenciones estéticas. Habló abiertamente sobre rinoplastias, estiramientos faciales, tratamientos cutáneos y otras operaciones que la ayudaron a conservar su apariencia juvenil. Para algunos, fue un modelo de honestidad. Para otros, un ejemplo viviente de los extremos de la industria de la belleza. Sus críticos afirmaban que su rostro había perdido expresividad con los años, que la naturalidad había dado paso a una especie de máscara. Pero sus fans veían algo diferente: una mujer que no se dejaba intimidar por las expectativas sociales. En el escenario seguía irradiando una energía que envidiaban artistas décadas más jóvenes. Cada actuación era una prueba de que su fuerza no residía en la expresión facial, sino en su inquebrantable presencia y pasión. Cher transformó lo que para muchos era un tema tabú en un arma de autodeterminación. Sí, me he operado. ¿Y qué? Con esta actitud, desarmó a los críticos e inspiró a otros a defender sus decisiones. Su historia no es una silenciosa señal de advertencia, sino un ruidoso manifiesto, que uno puede recrearse a sí mismo tantas veces y tan radicalmente como desee. Hoy, con más de 70 años, Cher sigue de gira, sigue presente, sigue siendo una fuerza de la naturaleza. Sus transformaciones pueden ser controvertidas, pero demuestran algo muy claro: la belleza puede tener muchas caras, y a veces es la audacia de reinventarse una y otra vez lo que hace a una persona inmortal. 6. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan fue antaño el rostro brillante de toda una generación. Como la niña pelirroja de ojos centelleantes, se ganó el corazón del público en Tú a Londres y yo a California, y más tarde, en Ponte en mi lugar y Chicas malas, se convirtió en el epítome de la esperanza juvenil de Hollywood. Lo tenía todo: talento, encanto, belleza y una autenticidad rara en un mundo lleno de máscaras. Pero quien se expone tan joven a los focos a menudo paga un alto precio. Cuanto más crecía, más implacablemente se centraban los focos en sus errores. Cada salida nocturna, cada escapada era documentada. Los titulares ya no informaban sobre papeles o premios, sino sobre alcohol, drogas, clínicas de desintoxicación y contratos fallidos. La que fuera princesa de Hollywood se convirtió en el blanco del implacable periodismo sensacionalista. En medio de este caos, su apariencia también empezó a cambiar. Botox, rellenos, piel más lisa, labios más voluminosos. La despreocupación juvenil que la había hecho famosa dio paso a un rostro más serio, casi extraño. Muchos fans se sorprendieron, algunos incluso se sintieron decepcionados. Para algunos fue otra señal de su caída, para otros un intento dolorosamente visible de sobrevivir en una industria que no perdona el envejecimiento. Pero detrás de estos cambios hay más que mera vanidad. Lindsay no solo buscaba belleza, sino control, algo que el mundo le había arrebatado. Su nuevo rostro era también un escudo protector, un intento de dejar atrás el caos y empezar de nuevo. Hoy, lejos de los escándalos, ocasionalmente sigue actuando como actriz, pero sobre todo como superviviente. Su historia muestra lo brutal que es crecer ante los ojos del mundo, y nos recuerda que no todo cambio es una expresión de debilidad, a veces es un grito silencioso por un nuevo comienzo. 7. Linda Evangelista. Linda Evangelista fue en los años 90 más que una modelo, fue un fenómeno. Con cada paso sobre la pasarela, escribía historia de la moda. Su rostro adornaba cientos de revistas y su famosa frase, "No me levanto por menos de $10,000 al día", se convirtió en el símbolo de toda una era. No era simplemente guapa, era la personificación de la belleza. Pero incluso las diosas envejecen,
y Linda intentó adelantarse a lo inevitable. Al principio fueron solo pequeñas correcciones, tratamientos inofensivos que nadie notó, pero luego optó por un nuevo método que entonces se consideraba seguro y revolucionario, el Cool Sculpting, un procedimiento que prometía destruir las células grasas mediante el frío, sin bisturí, sin cicatrices. Sonaba a milagro, pero lo que comenzó como una esperanza terminó en una catástrofe. En lugar de adelgazar, su cuerpo reaccionó de forma paradójica. Las zonas tratadas se hincharon, se endurecieron y adquirieron formas grotescas. Un efecto secundario raro pero devastador, que destruyó su cuerpo y su autoimagen por igual. Para Linda, que durante décadas había sido considerada el epítome de la perfección, aquello fue un golpe que caló más hondo que cualquier cambio visible. Se retiró. Desapareció del ojo público durante casi 5 años. No fue hasta 2021 que habló sobre su destino. Se describió a sí misma como brutalmente desfigurada y contó cómo había sufrido la pérdida de su identidad. Pero en ese momento de vulnerabilidad mostró más fuerza que nunca en la pasarela. Volvió a ponerse frente a las cámaras, esta vez no como una modelo impecable, sino como una mujer que exponía sus cicatrices, físicas y emocionales. La historia de Linda Evangelista es una amarga advertencia de que incluso las intervenciones más modernas, supuestamente sin riesgos, pueden tener consecuencias fatales. Pero también es un ejemplo de coraje, porque la verdadera belleza no se muestra en la perfección, sino en la honestidad de revelar la propia vulnerabilidad y, a pesar de todo, seguir adelante. Estas 7 historias muestran lo delgada que puede ser la línea entre la belleza y la pérdida de uno mismo. La búsqueda interminable de perfección de Michael Jackson, el intento fallido de Mickey Rourke de recuperar su antiguo rostro, la amarga experiencia de Priscilla Presley con un charlatán, la transformación segura pero controvertida de Donatella Versace, la franqueza implacable de Cher al abordar las intervenciones, el desesperado nuevo comienzo de Lindsay Lohan y la trágica lucha de Linda Evangelista con un método moderno, todos tienen algo en común: el incansable intento de detener el tiempo. Pero lo que permanece no es la superficie impecable, sino la historia que hay detrás. La belleza puede desvanecerse. Los rostros pueden cambiar, las carreras pueden tambalearse, pero el valor de seguir adelante, la honestidad de admitir los errores y la fuerza para conservar la dignidad a pesar de todo, eso es lo que permanece imperecedero. Hollywood vive de las apariencias, pero detrás del glamour se revela una lección para todos nosotros. La verdadera fuerza no reside en mantenerse joven, sino en aceptar la propia verdad. Porque al final, no se reconoce la perfección en el espejo, sino las huellas de una vida que fue realmente vivida.